da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Secretaria tiene la palabra. Presidente, se han recibido dos documentos para la cuenta. Oficio Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado, boletín 16.035-03. Y solicitud de audiencia del director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, AGEA CESOL, señor Darío Morales, de fecha 4 de septiembre, para exponer sobre el proyecto que está en tabla el día de hoy. Eso es todo. Muchas gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿La cuenta? ¿No? Ok, pasamos a la orden del día. Sí, porque me lo pidieron. Al final de la sesión. Al final, sí, pero va a volver. Ya, ok. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a que se refiere el artículo sexto transitorio de la ley 21.667 e introduce otras medidas de perfeccionamiento a la ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible correspondiente al boletín número 17.064-08 en primer trámite constitucional y reglamentario y con urgencia calificada de suma. Para estos efectos se encuentran invitados el señor Ministro de Energía, Diego Pardo Lorenzo, quien asiste junto con su jefa de gabinete, Pamela Torres, jefes asesores Ignacia García, a los asesores legislativos Sergio Herrera y Fernando Monsalve y del Departamento de Comunicaciones Ignacio Godoy. También estarán con nosotros el fundador y presidente del directorio de DE Capital, señor Emilio Pellegrini Ripamonti, el gerente general de DE Capital, señor Emilio Pellegrini Munita, y el director de Exten y asesor de DE Capital, señor Felipe del Solar. También estarán con nosotros en su presentación la directora legal de Aediles Talinay Chile S.p.A., señora Carmen María Poblete Libanchi, quien asiste junto a la directora de finanzas CFO, señora Vanessa Tiers Neira. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, lo hablamos recién, el ministro adelantó su presentación a la mañana, cualquier cosa que pueda complementar evidentemente tiene la palabra, y vamos a partir con la presentación del fundador y presidente del directorio de Capital, señor Emilio Pellegrini Ripamonti. Tiene la palabra don Emilio, por favor, con el micrófono y en el botoncito abajo, el botón de acá, este botón. A ver si la pueden ver. Debajo del micrófono, ahí sí, ahí está. Ahí está activado. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes a todos los diputados y asistentes. Yo quiero comenzar mi exposición explicando primero quiénes somos. Me va a demorar 2 o 3 minutos, no mucho más que eso. Parto por mí. Yo partí hace 45 años en el sector eléctrico. Partí en Endesa, después seguí en el grupo MATE desarrollando centrales hidroeléctricas. De ahí pasé a Colbún y desarrollamos hidroeléctricas, térmicas, líneas de alta tensión, subestaciones. Salí del grupo MATE el año 10 y ahí partimos un emprendimiento aproximadamente el año 12 con Emilio, mi hijo, de desarrollar proyectos solares. En realidad partimos con hidroeléctrico, pero se complicó mucho la cosa en la hidroelectricidad con los estudios que había que hacer y los derechos, entonces optamos por entrar a la parte solar. Nosotros dos partimos, pedimos un crédito en Corfo, nos ayudó Corfo con este crédito, partimos desarrollando primero un proyecto, después subimos a 3, después vendimos 5 proyectos más a un fondo de inversión, y ahora tenemos otros 5 más pendientes y 3 en construcción en Arica. Evidentemente hay créditos bancarios, hay de todo, hicimos todo lo necesario para poder partir de cero. Entonces, tu presentación se ve, ¿no? Ah, se ve allá. Un minuto. Bueno, y Emilio, entonces mi hijo también, él es ingeniero civil igual que yo, trabajó en el gobierno
Piñera 1, creo, a cargo de concesiones, y tiene una vasta experiencia en el sector de desarrollo de proyectos. Con respecto al tema que nos trae, nosotros tenemos solamente dos temas que queremos desarrollar. Uno, lo difícil que se hace el desarrollar proyectos PMGD, si acaso la ley se aprueba, los efectos que tendría el sector financiero, en el sector financiero respecto a los proyectos eléctricos, y de alguna manera demostrar de que los PMGD están muy desfavorecidos en este caso. De partida pensamos que el subsidio que se pretende establecer es un subsidio que debería dar el gobierno. No nos parece lógico que sea el sector eléctrico que autosubsidie la demanda. Y les quiero además mencionar que los PMGD somos los pymes eléctricos, son muy convenientes. Son muy convenientes para el sector. Si este proyecto de ley se aprobara, yo creo que se termina con el desarrollo de las pymes eléctricas, se produciría algunas quiebras, otros van a tener que liquidar lo que hayan hecho y se va a volver a concentrar mucho el sector. Lo recuerdo cuando yo partí en Colbún, éramos 3 empresas, era Colbún, Endesa y Gener, se llamaban en esa época. Y establecimos todas estas normas que existen ahora, el SEDEC, de ahora se llama CEN, así que conozco muy bien toda la reglamentación. Además queremos decir que los beneficios que traen los PMGD han significado bajas de precios, y yo lo voy a explicar. Y que en caso de que desaparezcan, va a significar un aumento de precio al cliente final. ¿Cómo sigue? Quiero mostrar primero el efecto discriminatorio. Estoy haciendo un recorrido sobre lo que se está proponiendo. Las ventas totales de energía son aproximadamente 83,6 millones de megawatts. Las empresas grandes venden 79 y los PMGD venden 4,6 nada más, un poquito más del 5% del total de energía que se vende en Chile. 5%. Las ventas totales de los PMGD suman 318 millones. Sin embargo, el subsidio que se pretende establecer es del orden de 163 millones de dólares, todo cargado a los PMGD. Ustedes comprenderán que es muy discriminatorio porque serían los únicos que pagarían el subsidio y estarían quitando aproximadamente el 50% de la generación, de la facturación. No existe un negocio, al menos en Chile, y me encantaría conocerlo, en que si pierde el 50% de su facturación, puede seguir subsistiendo. Entonces, lo más probable es que suceda lo que menciono, y la creación de un fondo, que es el FED 4, no sé cómo lo están llamando, es una ficción, porque lo que hay es un impuesto a los PMGD. Y por la forma como se calcula, dice, se va a descontar 1,8 pesos a toda la generación, o a todas las compras de energía, pero después se puede imputar al pago que se le hacen a los PMGD, en consecuencia todo lo pagan los PMGD. Entonces, el que hay un fondo, evidentemente, es una especie de ficción porque los fondos se devuelven. O sea, si uno entra a un fondo, después espera recuperar lo que puso, ¿cierto? Aquí en este caso es un impuesto. ¿Está bien? Entonces quiero mencionar ahora ventajas de los PMGDs. Les quiero recordar que desde el año 82 que partió el sector la tarificación a costo marginal en la época, 45 años atrás, no se desarrollaron nunca proyectos chicos. Todos los proyectos lo hicieron las empresas grandes, Engie que entró en el norte, Gener que estaba en el norte y en el sur, Endesa y Colbún. No hubo proyectos chicos. Había por ahí uno perdido, uno hidroeléctrico para acá, los que hicimos nosotros en el Grupo Mate, pero en general no se desarrollaron por una razón muy fundamental. Los proyectos renovables, hidroeléctricos, eólicos y solares, no generan 24 horas. Entonces no pueden ir a contratos. Los contratos te exigen 24 horas, suministro 24 horas. Como no pueden, entonces suministrar 24 horas,
es mucho más riesgoso suministrar lo que uno produce y después comprar para abastecer el contrato. Eso es extremadamente riesgoso, ha provocado quiebra en el sector eléctrico a los que se atrevieron a hacerlo, y en consecuencia los energías renovables no pueden ir a contratos. En consecuencia les queda el costo marginal, que es la fórmula en que se transan las energías en el sector. El costo marginal es muy volátil. Yo les voy a mostrar después un gráfico en que puede ser 0 o puede ser $130 el mismo día. En consecuencia, los bancos no financian a costo marginal. Y, en general, todos los proyectos de infraestructura se financian con créditos bancarios. En consecuencia, desde el año 82 hasta el año 2015 o 2016, no hubo desarrollo de pequeños medios de generación, ni hubo desarrollo de energías renovables que no fuesen las hidroeléctricas en general hechas por los 4 grandes o 5 grandes que había. ¿Qué nos lleva a esto? Que nosotros pudimos desarrollar proyectos chicos cuando se estableció un precio estabilizado. ¿Qué es el precio estabilizado? Es el precio promedio de los costos marginales esperados. Ese es el precio. Con la única diferencia que lo calcula la Comisión Nacional de Energía cada 6 meses. Precio establecido por el regulador. No es un precio así tirado al ojo. Es establecido y en consecuencia es una política de gobierno de desarrollar pequeños medios de generación. ¿Qué significó eso? Que en los últimos 5 años, 6 años, se han desarrollado más de 500 proyectos y hay otros 200 proyectos ya en camino de construirse. ¿Quiénes desarrollaron los proyectos solares en Chile? Los PMGD. Los proyectos grandes de solares que se han desarrollado se hicieron después de los PMGD. Se partió y se demostró que los PMGD podían vender energía a precios bajos. En consecuencia, ya ahora los grandes están haciendo proyectos grandes de solares y eólicos de 800, 700 megas. Pero fueron los PMGD los que partimos con esto. Y al haber proyectos solares, lo que sucede es que el precio medio tiende a bajar. Tiende a bajar porque además se mejora mucho la descarbonización. Y si ustedes miran la historia, los precios han ido, en teoría, bajando, salvo excepciones de los proyectos que se licitaron en el año 15 aproximadamente, que hubo cotizaciones demasiado altas a las distribuidoras. Pero en general el precio ha ido bajando de 120 y hoy día el precio de mercado anda alrededor de los $100. Les recuerdo que en los PMGD estamos cobrando 68 y la intención es que bajen a menos de 40. O sea, relación de precio 40, futuro precio en que alguien espera que los PMGD se desarrollen, 68 el precio de hoy, 100 el precio de mercado. ¿Qué otros beneficios tienen en los PMGD? El PMGD es la venta al detalle. Es una venta que se produce en la distribución misma. No es necesario construir líneas de alta tensión ni traer energía desde el norte para que se pueda entregar. Aquí se entrega en el consumo mismo. En consecuencia tiene beneficios para el país, pero también no se construyen, hay líneas que no se construyen para vender estos 3.000 megas que hay, porque están aprovechando holguras del sistema de distribución que ya está pagado. Entonces, por eso el precio es más barato que el precio de mercado. No se entrega 24 horas, sino que se entrega solamente 8. Cuando se compara con el costo marginal, yo creo que es un error estar comparando peras con manzanas, porque el costo marginal es muy volátil y solo representa el costo más barato de la central que está operando en ese instante. No es un costo total para financiar proyectos. En consecuencia, estamos comparando, la comparación no es adecuada. Pero volviendo a los beneficios de los PMGD, las redes de distribución también se ven mejoradas, con lo cual disminuyen las interrupciones de las distribuidoras a sus clientes, disminuyen los tiempos en que no hay suministro por fallas varias, porque las líneas se refuerzan. Uno se conecta al poste más cercano a la central, pero refuerza toda la línea hasta llegar a la subestación de la distribuidora. No hay líneas en que pague el público. Les recuerdo a todo esto, cada vez que uno ve un precio de un contrato, hay muchos agregados que se montan encima de ese precio, ¿eh? El precio es, a eso se agregan los servicios complementarios, se agrega la transmisión, un montón de costos que los PMGDs no tienen que pagar porque están en la zona de distribución misma.
eh, también tiene un beneficio social, porque aportan a la equidad tributaria, permitiendo a los vecinos del proyecto que se les vende energía más barata. En los proyectos más grandes es más difícil, porque son proyectos mucho más grandes, trabajan a otros voltajes, y es muy difícil que se conecte a un poblado, a un pueblo chico que cerca de la estación central. ¿Mm? Pero les recuerdo que al haber más de 500 proyectos, hay mucha oferta. O sea, todos estamos tratando de vender la energía que uno tiene. ¿Se fija? Entonces el precio estabilizado lo que hizo es permitir un desarrollo ordenado. Y al desaparecer o al bajar a un precio que ya no paga los costos, entonces sencillamente se van a acabar los PMGD. Y para terminar, respecto a las ventajas de los PMGD, les recuerdo que los PMGD están basados en un decreto supremo y en un reglamento. El mismo criterio existe para el desarrollo de las baterías y cómo se va a facturar o cómo va a tener ingreso a las baterías. La batería es la solución para la descarbonización. La única forma de que en Chile no se genere con carbón, y yo les recuerdo que hoy día más del 40% de la generación es térmica, incluso cuando hay costo marginal cero, la única forma en que desaparezca el carbón, desaparezca el gas, es que haya baterías. La batería funciona en conjunto con la planta solar. Esa es la gran gracia que tiene, que se permite guardar la energía del sol para la noche. Sin embargo, como está basado en el mismo esquema, que los proyectos solares, en que a los 2 años se cambia la forma de remunerar, el que va a colocar baterías va a pensar lo mismo, es decir, yo voy a colocar mis baterías y a los 2 años me van a decir gracias por las baterías, pero ahora tus baterías valen la mitad. No parece muy prudente, cualquiera va a poder hacer la lógica, sacar la consecuencia lógica de que si a los proyectos solares chicos, el año 22 recién, en el gobierno del presidente Boric, se acordó, después de revisar con técnicos y expertos, se acordó darles hasta el año 34 los PMGD una tarifa estabilizada, es más o menos evidente que el que quiera desarrollar baterías va a mirar eso. En consecuencia, y hemos podido verlo en el mercado, los proyectos que estaban pensando en baterías se han detenido porque se acabó el financiamiento. Los bancos dijeron, mire, yo no puedo financiar a costo marginal. Los bancos en el mundo, en ninguna parte del mundo financian los proyectos a costo marginal. Y en consecuencia, se para el financiamiento. Yo escuchaba hoy día en la mañana a la gente de Cap Verde, que es un fondo de inversión francés, escuché lo que estuvieron en la mañana, y dijo un poco lo mismo. Dijo, ¿sabes que a nosotros teníamos 80 millones de dólares para desarrollar en Chile y nos dijeron no se puede girar? Nosotros somos mucho más chicos, no tenemos 80 millones de dólares, pero nuestro nivel es mucho más bajo, pero igual nos cortaron todos los financiamientos. Estamos en una situación que a Corfo estamos complicados para pagarle, porque tenemos proyectos construidos que no tenemos compradores, y se nos acabó el sistema, el financiamiento. En lo que yo le mencionaba, se han construido 3.000 megas aproximadamente en PMGD, hay otros 1.500 o a lo mejor 2.800 que vienen y están en distintas fases de evaluación, de avances de permiso o derechamente de construcción. Eso va a impedir, en estos proyectos se dan empleos a aproximadamente 150 personas por cada proyecto. En consecuencia, el no desarrollar estos 1.800 megas va a costar aproximadamente 15.000 a 18.000 empleos directos, sin contar los empleos indirectos de los gente que le da servicio a la planta, porque hay que dar alimentación, transporte, una serie de consecuencias. Y en consecuencia, eh, si se aprobase esta ley tal como está, los PMG se terminan y con eso es muy probable que se ralentice mucho el desarrollo de las baterías. Por último, quiero mencionar hay una revocación, también la política, ministro, de revocar los proyectos que están declarados en construcción pero que no han podido avanzar. Al menos yo conozco el caso nuestro. Nosotros no hemos podido avanzar porque cuesta mucho conseguir todos los permisos. Las distribuidoras se demoran, CGE, por ejemplo, tiene 18
20 meses de espera para hacer una conexión. Y evidentemente el banco no te presta dinero o no presta el dinero suficiente para construir si ve que no se va a conectar hasta 2 años más. Cuando usted tenga la conexión hecha, yo le giro el dinero. Pero si no, no puedo construir, no se puede construir una central si no la puede uno conectar. Básicamente el problema estaba en las distribuidoras y en algunos permisos que se demoran en forma excesiva. Eso produce mucha incertidumbre y bloquea el financiamiento. Y por último, me dijeron que no hablara tanto de este tema, pero los PMGD se dice que hay un subsidio, yo creo que no hay ninguno, es simplemente un precio. Daba mucho análisis, pero es un precio que es bajo el precio de mercado. Les recuerdo lo que dije al comienzo. ¿Tiene el gráfico ese, no? Quiero terminar solamente para recordarles los precios, porque los PMGD estamos cobrando 68, el precio de mercado ronda los 100, las distribuidoras pagan entre un precio promedio de 130, creo que es, 135, y tienen precios máximos de 150. Les recuerdo, 68 es la mitad de 150, y 40 es un tercio de 150, o un cuarto casi. Entonces, es sumamente discriminatorio el precio y el cargarle la mano a los PMGD con esta ley. No sé si hay alguna pregunta o Sí, alguna... muchas gracias, don Emilio. Vamos a abrir las preguntas y comienza el diputado José Miguel Castro. Diputado. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, saludar a los expositores, a Emilio, a toda la gente que lo acompaña y en especial al señor ministro, que lo veo una vez más estar presente en esta comisión. Yo creo que no les obliga en el sentido, siempre nos ha acompañado. El problema está en que viene solo, ministro, porque no, viene con más gente. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien acá presente de Hacienda? Hay alguien de Hacienda. Si le puede transmitir, por favor, al ministro lo siguiente por su intermedio, señor presidente. Yo propongo, porque la verdad es que es bien poco serio no tener al ministro Marcel. Puedo entender una falla, pero esta comisión necesita saber si antes de presupuesto o durante el presupuesto van a incorporar alguna glosa específicamente para este proyecto. Y en ese sentido yo le pediría, señor presidente, que ejerzamos alguna clase de presión, en el buen sentido de la palabra, y la próxima vez no legislemos en esto. O sea, paremos la comisión hasta que por lo menos el ministro Marcel tenga la deferencia a esta comisión de decirle, sabe que yo vengo en tal o cual fecha. Ahí perfecto. Ese era un punto independiente de la pregunta que voy a hacer. Número dos, son tres cositas. Número dos, preguntar a la Secretaría si llegó el informe que pedí a la biblioteca. Si es que no, por favor, volver a enviarlo, esa petición que era con respecto a la cantidad de subsidios en términos históricos. ¿Sí? Diputado, por su intermedio del presidente, no hubo acuerdo formal de la comisión. Así que sería el momento para tomar el acuerdo, solicitarlo. Bueno, pido entonces tomar un acuerdo a la comisión para que lo pedí la sesión pasada y fue un acuerdo que pedí, o sea, no un acuerdo, fue un informe con respecto al histórico de cuántas personas van a los subsidios, porque nosotros estábamos pensando al principio eran 1.000.000, ahora 4 millones y tanto, y yo entre más gente mejor, pero quiero tener un historial más o menos para poder proyectar, porque de acuerdo a la gente que, ¿me entiende? Entonces, Sí. es simplemente para tener una mirada completamente fuera de cualquier sector político, que la biblioteca nos envíe un histórico, un análisis de eso. Eso era. A ver, ¿hay acuerdo Sí, para hacer el oficio, pedirlo? Sí, gracias, se toma el muchas acuerdo. Ah, ya, oye, ya, y lo otro, y ahora sí va la pregunta. Me gustaría, en el peor de los casos, me pongo frío, pero como un hielo, señor presidente. Y le digo acá a las personas de esta empresa, le digo, ¿sabe que no se aplica completamente este proyecto? Usted empieza ahora a correr y nos ponemos en el caso, yo voy a creer en lo que usted expuso y por lo tanto se quiebra. Entonces usted me dice, ¿sabe que no va más este PMG? ¿Existirá alguien interesado en tomar, por ejemplo, esta empresa que tienen ustedes, esta generación eléctrica el día de mañana? Porque con esta recarga, la verdad es que se me hace difícil pensar, porque estas son
son pequeñas centrales de pasada, me imagino, son pequeñas empresas generadoras, o sea, ¿habrá gente interesada en tomarlo? Simplemente esto queda votado y queda la gente votada. Esa sería mi pregunta. Y lo último, se me fue un dato, yo, por ejemplo, le pregunto a ustedes cuánta gente trabaja, qué tipo de gente es, a qué región pertenece. Eso, señor presidente, gracias. Tiene la palabra la diputada Marcela Riquelme. Vamos a juntar las preguntas para que las pueda ir anotando, don Emilio. Y después tiene la palabra el diputado Andrés Telis. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, nuevamente saludar a nuestros invitados. Yo creo que voy a preguntar lo mismo que pregunté en la mañana, ¿no? A la otra empresa que también estuvo presente. Guarda relación primero, ya se dijo, ¿verdad?, que ustedes tenían parte de financiamiento Corfo. Que eso sin duda que es importante para las inversiones, pero entiendo que esto no es un subsidio, es un préstamo que están pagando o que están sirviendo de esa deuda. Eso quisiera que me lo aclararan. Y lo segundo, es bastante atractivo del punto de vista de los consumidores poder comprar a un precio como el que ustedes comercializan la energía. Cuando vemos el gráfico que mostraron en pantalla, ¿verdad? Y que es el mismo gráfico que vimos en la mañana, y vimos el precio al que compramos la energía o que pagamos la energía aquellos que somos clientes regulados versus los que son clientes libres versus el precio al que ustedes venden la energía, vemos que es muy atractivo para los consumidores. Abrir el mercado spot, abrir el mercado a los contratos ahora bajo un precio spot, abrir eso, ¿no es atractivo acaso para las PMGD? Y en el evento que eso sea atractivo, a lo mejor estar circunscrito a lo que son las APR o a lo que son las pymes podría ser una limitante. ¿No sería a lo mejor atractivo poder abrirse a mercados mayores de clientes que sin duda puedan dar abasto, tal vez las mismas PMGD como asociadas o en su conjunto? Sería tal vez interesante desde ese punto de vista para que estoy pensando en la sobrevivencia de las PMGD y estoy pensando además en el hecho de que podamos nosotros los consumidores tener una energía más barata, energía renovable. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora a dar la palabra a don Emilio para que conteste las preguntas y después el diputado Celi, el diputado Matheson, el diputado Tapia con otro grupo de preguntas y el ministro también. Bien, entonces vamos por la respuesta a las preguntas. Me pregunta si acaso, ¿qué pasaría si nosotros quebrásemos? ¿No? Yo lo que mencioné es que cuando uno reduce el precio a la mitad, lo que sucede es que se acaba el financiamiento, ¿no? Y eso implica que depende de las etapas en que esté el proyecto, lo pueden comprar o no comprar. Por ejemplo, si el proyecto 1 se inicia la construcción, que demora conseguir los permisos aproximadamente 2 años y medio, 3 años, en que uno tiene ingenieros que hacen cálculos eléctricos, se arriendan terreno, se compran terreno, la parte ambiental, que se analiza mucho, la parte de restos arqueológicos, que también hay que hacer estudios, todo eso es tiempo y bastante dinero. ¿Cuánto cuesta desarrollar un proyecto PMGD de 9 megas? Yo diría que cuesta unos $500.000. Evidentemente, a lo mejor un poco más, a lo mejor un poco menos, depende mucho de la ubicación, de la distancia que está a zonas pobladas y otras. Pero como estamos metidos dentro de la zona de distribución, eso no es tanto. Pero lo que me refiero es que si ya está en construcción y se corta el financiamiento, lo que está construido queda ahí, alguien seguramente lo va a comprar. Cuando las empresas entran en falencia, dejan de pagar sus deudas o pagan apenas sus deudas con los patrimonios que colocaron, siempre se remata y se vende al precio. La central que esté construida y que no pueda pagar su financiamiento, lo estamos viendo lo que está pasando. Al haber costo marginal cero, todos los proyectos que no son PMGD se encontraron con que la venta es cero. Y están entonces negociando con los bancos créditos más largos o derechamente dijeron, mire, aquí está la central, quédese con ella. Y los bancos tienen que liquidarla en un plazo, que entiendo que es un año la regulación bancaria,
obliga a liquidar los bienes que se entregan. Entonces, ¿hay interesados? Sí, pero creando una crisis importante y nosotros tenemos 60 personas trabajando. Evidentemente, si se nos acaba el financiamiento, vamos a tener que decirle toda gente joven, toda gente que ha ido aprendiendo y les hemos ido enseñando cosas que evidentemente a los 27 años recién salidos, 26 años recién salidos de la universidad no lo tienen, han adquirido una experiencia y van a tener que buscarse otra cosa, porque no es que quebremos, a lo mejor vamos a pagar todas las deudas, a lo mejor no, pero el punto es ese, que siempre va a haber interesados en los activos, sí, a otro precio, nada más. Eso lo va a comprar y va a terminarlo, a lo mejor lo que costó 5 lo va a comprar en 1 o en 2 y va a poder compensar la diferencia de tarifas. Después, ¿cuántas personas trabajan? Eh, Durante la construcción y durante el proceso de permiso y desarrollo de la ingeniería, nosotros tenemos 60 personas trabajando y estamos desarrollando distintos proyectos durante los últimos 6 o 7 años. Y hay desarrolladores como nosotros, yo creo que hay por lo menos 25 o 30. Fácilmente, ¿no? ¿Cómo? 5 regiones. Nosotros estamos en el norte, en la zona norte, primera, segunda y tercera, llegamos hasta aquí un poquito al sur de Santiago. Pero el que Cap Verde, que estuvo en la mañana, les dijo: yo estoy entre la cuarta y la octava. Y así, hay gente de Magallanes, ¿no?, que ha desarrollado proyectos, en ese caso serían eólicos, PMGD, porque Magallanes también es muy alto el precio. Entonces, ¿cuántas personas trabajan? Nosotros calculamos que en el desarrollo de lo que no se ha hecho pueden ser fácilmente 20.000 puestos de trabajo. Respecto a la diputada Riquelme, sí. La deuda Corfo, efectivamente nosotros tenemos una deuda Corfo. Corfo te da bastante, actúa casi como socio y en consecuencia espera hasta que se terminen los proyectos para empezar a cobrar. Tuvimos nosotros una reunión con ellos hace 2 semanas atrás explicándole que si nosotros terminábamos los proyectos les íbamos a poder pagar el 100% y el interés que cobra, que no es muy alto, pero hay que pagarlo. Y que íbamos a poder pagarle. Pero con este cambio de ley hicimos nuestros flujos y llegamos a la conclusión de que era muy difícil que pudiésemos pagar toda la deuda. No sabemos exactamente cuánto, porque, no sé, las circunstancias van cambiando. No sabemos tampoco lo que tenemos, si se puede vender, si no se va a poder vender. Hay que pensar, hay que enfocar el negocio de otra manera. Entonces, sí le advertimos a Corfo y ellos fueron muy comprensivos, nos dijeron: mire, estos son fondos de capital de riesgo, entendemos que se puede perder. Nosotros no tenemos intención de que pierdan dinero, estamos haciendo todo lo posible para que eso no suceda. Y finalmente, respecto a las ventas de distribuidores, usted plantea un tema bastante interesante, pero depende cómo se licite. Yo expliqué al comienzo de que las empresas de energía renovable tienen energía algunas horas del día nada más. Una hidroeléctrica depende si es verano o invierno, el río trae más o menos agua. Una eólica es aleatoria. En la noche puede tener, en la noche puede no tener. Y las solares son las únicas que claramente tienen desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y después nada. En consecuencia, si una solar le quiere vender a una distribuidora que le pide 24 horas, le dice: yo no puedo porque tengo energía durante 8 horas nada más, y posiblemente las primeras 2 y en las últimas 2 mucho menos, y entonces no puedo vender 24 horas, salvo corriendo un riesgo de tener que comprar a costo marginal. Y si miramos, ¿puedes poner este gráfico? No, ahí, ¿no? Si miramos el gráfico de los costos marginales, se llega a 120 y 130. Entonces, no se pueden hacer contratos. Lo único razonable es decir: no puedo hacer contratos. Entonces, la forma como licitan las distribuidoras podrían licitar, decir: mire, yo le compro toda la energía que produzca. Eso podríamos hacerlo. ¿Te fijas? La línea azul es el costo marginal que baja a 0 durante el día, son todos los días de un mes, que creo que es junio el que pusimos. Sí, junio 24. Eso es un gráfico apretado, pero si ustedes miran, cada día hay 0 y hay más de 100. Yo vendo 68. Si le vendo durante 16 horas a 68 y tengo que comprarlo en 100, no puedo hacerlo. En consecuencia, la distribuidora tendría que licitar diciendo: señor, yo le compro la energía que usted genere. Si la licitación se hace de esa manera, podrían acceder a los precios de $68, que las distribuidoras no lo ven ni en película, digamos, pero
sí podrían acceder al precio del PMGD, perfectamente, pero otro tiene que completar la noche, ¿m? Que es lo que hace hoy día el CEN. Para eso son las baterías. Las baterías son, en el fondo, le pueden comprar a los solares durante el día y a las baterías en la noche. Y pueden llegar a precios intermedios, bastante más bajos. Bien. Muchas gracias, don Emilio. Vamos a dar la palabra ahora al diputado Celis y después al diputado Tapia. Diputado Celis, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados y yo me quiero ir más bien por el lado legal, jurídico, que me preocupa bastante porque tengo el temor que esto termine con juicios eh, eh, internacionales, ¿ah? En la justicia internacional. ¿Y por qué digo esto? Y se los quería preguntar a ustedes y saber y conocer cuál es la opinión. Si uno revisa los precios estabilizados y su formulación y piensa en la retroactividad de esto, según mi opinión, podría pensarse que se está jugando, que se estaría jugando con la seguridad jurídica de las inversiones. Toda inversión tiene su origen en su mayoría en fondos que son internacionales. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en el fondo van a tener que ustedes o bien liquidar los contratos o bien van a tener que renegociar los contratos. Y finalmente, con el anuncio de esta ley de ampliar el subsidio eléctrico, lo que va a pasar es que van a tener que postergar la inversión o bien van a tener que poner en riesgo su estabilidad financiera, lo que los puede llevar a la quiebra o bien al cierre de la empresa. Y eso en resumen termina en que ustedes tengan que demandar al Estado. Entonces, aquí se me abren dos vías. Ustedes como empresas generadoras pequeñas, medianas, demandan al Estado porque creó una incertidumbre jurídica, o bien estos fondos internacionales los demandan a ustedes, más allá de que se paraliza cualquier tipo de inversión por parte de cualquier otra empresa que quiera estar en Chile promoviendo este tipo de energía a través de este instrumento. Entonces quería conocer la opinión de ustedes sobre eso. Gracias, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Celis. Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, saludar a todos quienes nos visitan este día, colegas diputados, no veo diputadas, diputados. Ya. En primer lugar, bueno, yo coincidiendo con el diputado Castro, que otra vez coincidimos, en el tema, en el tema de la presencia del ministro Marcel, yo creo que nosotros debemos recibir a todos los que están en agenda, sacar nuestras conclusiones y ahí invitar al ministro Marcel. Porque si el ministro Marcel puede decir, vengo la próxima semana, y después cuando tengamos todas las conclusiones, a lo mejor no va a venir. Yo por lo menos quiero ese acuerdo, porque es importante que esté cuando ya nosotros tengamos el análisis completo y la radiografía de lo que va a suceder con este proyecto. La pregunta a don Emilio, ¿este proyecto les sorprende a ustedes? ¿Tuvieron antes una relación directa con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía, para lo que venía, para el escenario que estamos viviendo el día de hoy? Lo otro, ¿ustedes estuvieron en la comisión especial donde estábamos senadores de la Comisión de Minería y Energía, y la mesa técnica, disculpa, y los asesores? Porque nosotros, si bien es cierto, estuvimos en algunas, no estuvimos en todas. Esa es la pregunta. Y lo otro un poco, también lo que preocupa lo que dice el diputado Celi, porque no es primera vez que yo escucho de parte de alguna empresa de la mediana y la pequeña generadora, que si este proyecto sale o se aprueba tal como está el día de hoy, muchos de ustedes van a quebrar o se van a tener que retirar. Esos compromisos con la banca internacional están amarrados
específicamente a la generación de estos proyectos? Porque una cosa es, dice, yo me voy a la quiebra con toda la legalidad, pero por otro lado, ¿qué compromiso por escrito tenemos con la banca internacional? Entonces yo por lo menos, presidente, unas preguntas bien puntuales. Muchas gracias, Gracias. diputado. Tiene la palabra don Emilio en estas dos y después terminamos con el ministro y el diputado Mates. Respecto a la pregunta de los juicios, efectivamente, nosotros hemos pedido a Nicole Neme, a quien conozco hace muchos años, que es una prestigiosa oficina de abogados en Santiago, que nos hiciera un análisis y nos diera un informe en derecho respecto a la ley. Bueno, yo no soy abogado, tengo el informe, recién lo terminó la semana pasada, y creo que es muy claro en sus conclusiones. Sostiene que hay problemas de propiedad, problemas de constitucionalidad y otros que perfectamente le puedo hacer entrega de una copia de ese informe en derecho, porque, bueno, tiene algo así como 18 páginas, es muy completo y, y sí, efectivamente, pueden haber juicios especialmente de los fondos de inversión extranjeros, que son los compradores muchas veces de estos proyectos. Siguen siendo proyectos chicos, nosotros no somos más que 9, pero, por ejemplo, un comprador nos compró 5 proyectos, ya están vendidos esos 5 proyectos. Hizo su flujo y pagó un precio por los flujos que estimó. Si los flujos le bajan a la mitad, evidentemente ya no puede a lo mejor recurrir contra nosotros porque ya están vendidos, pero va a recurrir contra la causa. Pero otros 4 o 5 que tenemos también compromiso de compra con ellos nos dicen no, sabe que ya no, porque ahora hay un cambio legal y efectivamente los contratos de crédito internacionales tienen una regla que se llama change of law, en que un cambio de ley que produzca un daño material o un efecto material importante en el proyecto. Evidentemente la baja del 40 al 50% del ingreso es un efecto material adverso y en consecuencia eso inhabilita al que pidió el crédito en el banco o inhabilita al vendedor del proyecto con su comprador para que obligarlo a comprar, porque evidentemente si hay un cambio de ley puede ser que eso eh, sea aplicable a la ley de Change of Law. Algunos proyectos a lo mejor no la tienen, pero yo diría que hasta donde yo he visto, pero con contratos internacionales en mi vida, que son muchos, prácticamente todos tienen en Chile el efecto del cambio de la ley que pueda producir un cambio material adverso. Respecto de las preguntas, respecto a las preguntas suyas, diputado, si nos sorprende esta situación, sí, la verdad es que nos sorprende mucho, porque nosotros confiamos en la regulación. Creo que Chile tiene una historia de cumplimiento de obligaciones muy extenso, ya 30, 40 años fácilmente, si no más. Y vimos que esto se modificó el año 22 y ahora estamos a mediados del año 24 y es un cambio realmente importante el que se está haciendo. No es que le voy a cobrar 1,8 pesos de 80. No, me está cobrando a la mitad del ingreso. Entonces, sí, nos sorprende muchísimo y nos causa mucha preocupación, porque en realidad hemos trabajado 8 años en estos proyectos y la culminación es ahora, estamos iniciando construcción que demora aproximadamente 8 meses, 6 a 8 meses terminar de construir un proyecto, desde que uno tiene todos los permisos. Para eso se requieren 2 años y medio antes. Entonces sí, estamos sorprendidos y además muy preocupados porque no sabemos cómo va a ser la situación. Evidentemente sabemos que el desarrollo de los PMGD se termina, porque alguno puede ganar algo de dinero, otros van a perder, dependiendo de cómo se financió, de dónde está. Hay muchas variables. De hecho, por ahí, creo que en la mañana presentaron un estudio de que demostraba, hecho en Estados Unidos, que estos proyectos chicos varían desde $50, o sea, se pagan con $50 hasta 110 o 120. Entonces, depende de la situación de cada uno. Si estuvimos en la mesa técnica, no, somos chicos.
La mesa técnica no puede tener 500 personas que están metidas en el negocio. Lamentablemente no estuvimos involucrados, estuvimos siguiendo lo que se decía, pero no estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero me parece que el tema de cargar la mano a los PMGD salió muy sorpresivamente al final. Entonces, claro, esto fue el 29 de julio, ha pasado 30 días, nada más desde que se supo de que venía con un cargo a los PMGD. Entonces, también nos sorprende. Diputado, tiene la palabra sobre el punto. Un Sí, segundito. sobre el punto, mire, don Emilio, a mí me da lo mismo si son 1.880 dólares. La cuestión es que, en el fondo, las reglas del juego tienen que estar claras sobre la mesa siempre. Pero usted hablaba de un informe en derecho, al parecer me gustaría, si es que es posible, no lo sé, eso es una cuestión suya, si es que es posible hacerlo llegar a esta comisión. Estoy pensando en los vicios de inconstitucionalidad que podría llegar a tener un proyecto así o no, simplemente para analizarlo nosotros. Eso, gracias. Sí, yo le entiendo que pueden haber 100, 200 empresas de esta característica, pero usted no está agrupado en una asociación, en un gremio, digamos, que los represente en esta instancia. Nosotros estamos en Asesol, sí que... Sí, nosotros estamos en Asesol, que sí nos representa, y entiendo que han participado, pero se lo vuelvo a decir. Esto fue sorpresivo, fue el 29 de julio. ¿Ah? Entonces, han pasado 4 semanas. Muchas gracias. Perdón. Ahora Emilio quiere hacer una aclaración. Sí, vamos, una aclaración que necesito darle la palabra al ministro que se tiene que retirar, por favor. Sí, solamente, bueno, de atrás para adelante, primero aclarar, todos los que están presentes hoy, todas las empresas que van a participar hoy, están representadas en Acera, algunas de ellas también en Asesol. Eso es un hecho de la causa, digo, no es discutible, uno puede revisar digo, Asesol viene en la cuenta, pidió audiencia. sí, está bien, tanto Asesol como Acera participaron de la mesa técnica. De hecho, manifestaron observaciones sobre las propuestas que se hicieron, tuvieron ambas la posibilidad de presentar en más de una oportunidad en la mesa técnica. Solo para, digamos, aclarar, digamos, puede discrepar sobre los contenidos de una medida, pero los hechos son lo que son, digamos, y tanto Asesor como Acera participaron de la mesa técnica. Yo diría que en todas las sesiones como asistentes, en muchas de ellas hicieron presentaciones. Un aspecto sobre, o sea, solo aclarar que la propuesta del Ejecutivo no es retroactiva, digamos, solo entraría a regir a partir de su vigencia, no es técnicamente retroactiva. Otra cosa es que uno le guste o no, encuentre que sus efectos son apropiados o no, pero retroactiva no es. Nadie está pensando en una medida retroactiva. Efectivamente, durante el último año y medio han existido compensaciones del orden de los 360 millones de dólares. Esto también es un dato administrativo. Pero nadie está discutiendo digamos, lo que ocurriría, digamos, con esas compensaciones. 360 millones de dólares se han pagado en compensaciones para pequeños medios de generación distribuidas en más o menos un año y medio. Esto también es un dato administrativo. Interesante notar, y esto apunta a algo que mencionaba el diputado Castro, que cuando uno lo mira por tecnología varía, digamos, ¿sí? En el caso de la tecnología de las centrales de pasada, ellos técnicamente aportan al sistema porque sus costos marginales tienden a estar arriba del precio estabilizado, entonces ellos les pagan al sistema. No es que el sistema los compense a ellos, y lo mismo tiende a ocurrir con los PMGD eólicos. Al menos en términos gruesos, unos han aportado al sistema cerca de 20 millones, los otros cerca de 60 millones en el mismo horizonte temporal. Y en el caso de los fotovoltaicos es de hecho más aún hacia el otro lado. Digamos, han sido cerca de 430 millones pagados en compensaciones a proyectos fotovoltaicos en el último año y medio por ahí, digamos. Estos son datos, cualquiera puede revisarlo, hechos objetivos. El proyecto de ley, por su manera en que está diseñado, lo que hace es establecer un cargo a todos los retiros.
que posteriormente los retiros que lo pagan pueden descontarlo de la compensación que a su vez ellos tienen que pagar como parte de los costos sistémicos. Si una tecnología no está sujeta a compensación, como típicamente ha ocurrido con las fotovoltaicas y con las hidroeléctricas, no se vería afectado por este mecanismo. Yo creo que eso es importante aclararlo. El establecer que el cargo del Fondo de Estabilización o el cargo FET actúa como descuento en las compensaciones a pagar por precio estabilizado significa que esto materialmente va a estar más bien o sea, no tendría afectación en estas otras dos tecnologías. Si esto se revirtiera en los hechos cambiaría, pero al menos así ha funcionado en el último año y medio. También aclarar una aseveración respecto de cuándo deja el decreto supremo 244 está derogado, ¿sí? Y tiene una fecha de derogación que también es un hecho. Fue derogado el 8 de octubre de 2020. El 2022 lo que ocurrió es que se cerró la ventana en la cual podían presentar antecedentes proyectos que quisieran todavía participar del mecanismo establecido en ese decreto supremo. Pero el 2022 este gobierno no firmó ningún decreto nuevo, digamos, o sea, la vigencia del decreto supremo 244 terminó el 8 de octubre del 2020, esa fue la fecha en la que se derogó, que también es importante, eso es un hecho, no es sujeto a opiniones. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Matheson y finalmente termina... ¿Perdón? Sí, de inmediato, don Emilio, vamos a... Ministro que se tiene que retirar en este momento, pero tiene la palabra el diputado Matheson para el cierre final, don Emilio y Emilio Hijo. Diputado Matheson. En realidad lo que yo quería decir era solicitar al final una Ministro, respuesta del ministro. Pero fue un minuto que mi diputado Matheson, pero un minuto. parta por eso, que tiene que ir al aeropuerto. Oiga, bueno, yo tengo plena conciencia de la importancia que tiene la pequeña y mediana empresa en este tema, digamos, ¿ah? Más pensando incluso en situaciones que ocurren en zonas donde es difícil llegar con la energía o que hoy día es difícil llegar con la energía. Podría decir que soy la zona costera del Maule, por ejemplo, o cierta zona de Colchagua, donde existen proyectos por parte de la CGE, por ejemplo, para poder potenciar la entrega de energía eléctrica, pero se topan con dificultades en los estudios ambientales o de repente que aparece un recurso de protección que no deja seguir con el proyecto. Entonces, estas empresas pueden llegar a suplir en forma importante la entrega de energía en esas zonas. Esas son zonas en que habitualmente se corta la energía eléctrica y es por una falta de las redes necesarias como para suministrarla con eficiencia. Yo quería hacerle una pregunta al ministro, a través suyo, presidente, realmente, porque aquí se ha dicho y lo han manifestado muchas pequeñas y medianas empresas que esto significaría realizar un aporte por parte de las empresas o un impuesto, llámese como quiera llamarse, digamos, del 50% de los ingresos anuales. Quería saber qué opinión tiene de eso el ministro, porque sin lugar a duda es imposible sustentar una empresa con ese tipo o ese margen de impuesto a sus ingresos. Eso es. Muchas gracias, diputado. Ministro, por favor. Sí, solamente reiterar, el decreto supremo 244 está derogado, por lo tanto no hay nuevas inversiones que puedan estar sujetas al decreto supremo 244, puede haber nuevas inversiones sujetas al decreto supremo 88, que el cual está actualmente vigente y tiene otras reglas de funcionamiento. Si existe algún proyecto que se declaró en construcción el año 2022 y todavía no está en construcción, bueno, hay que revisar si efectivamente esa declaración en construcción está siendo cumplida, porque hay un cronograma
obligatorio que se tiene que cumplir, y cuando no se cumple, bueno, se procede a la revocación de esa declaración en construcción. Respecto de los ingresos individuales de cada empresa, eso nosotros es algo que depende de cada operador en particular. Nosotros lo que tenemos a la vista es el volumen de compensaciones que han sido efectivamente pagadas. Y en el último año y medio, cuando uno, de hecho, descuenta las compensaciones a favor de las otras tecnologías, si solo consideráramos la solar, estaríamos hablando de compensaciones pagadas del orden de los 400 millones de dólares en el último año y medio. Estamos hablando de el global de los PMG, estamos en el orden de los 360 millones de dólares. Ese es, de alguna manera, el número que uno observa a la hora de diseñar esta medida. Obviamente, siempre estamos dispuestos a mejorar aquellos aspectos de este mecanismo recaudatorio que puedan ser más responsivos a la distinta heterogeneidad productiva que tenga esta industria, los distintos costos que puedan enfrentar geográficamente, sobre todo los solares, tienen distinta radiación en distintas geografías. Considerar mejoras, por supuesto, siempre disponible, pero a número, digamos, en términos de números gruesos, eso es lo que estamos conversando, digamos, una compensación que en el último año y medio fue del orden de los 360 millones de dólares. Muchas gracias, ministro. Queda liberado. Vamos a darle la palabra final a don Emilio Pellegrini para hacer el cierre final, si puede prender el micrófono y pasar a la segunda presentación. Ya, después él le va a tener un minuto. Yo quiero aclarar un aspecto que dijo el ministro. Se fue. Él habla de compensaciones. El ministro habla de compensaciones. Yo hablo de precio. Es diferente. Nosotros entregamos energía y el comprador nos paga por esa energía. Él lo llama compensaciones, porque piensa que todo el mundo puede generar y vender a costo cero, que es el costo marginal cero. Pero no es así, porque si uno no tiene ingresos, no hace proyectos. Entonces compara costo cero contra lo que pagó por la energía. Pero lo que nosotros demostramos en el gráfico es que lo que están haciendo es pagar el precio de lo que compró. Porque ese que pagó la pseudo compensación, ese no hizo una compensación, compró una energía y se la llevó y la vendió a 120 a la distribuidora. Entonces no se llama compensación, se llama precio de compra. Solamente aclarar eso porque se ha ido dando vuelta esto de que es una compensación. Y por lo demás me encantaría haberle recordado al ministro que se pagan 500 millones de dólares en carbón en compensaciones al año. En estos 2 años o 3 años que él está de ministro, 2 años, ha pagado 1.000 millones de dólares en compensaciones de carbón. Entonces, pero es un tema demasiado largo, demasiado complejo, no creo que sea este el lugar para discutirlo, pero no es una compensación, es el precio. Y finalmente, Emilio me dijo que yo no estoy muy detallado, pero quiere aclarar. Tiene la palabra costo de Emilio, por desarrollo. favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y a los diputados presentes y a los que estén conectados telemáticamente. Quiero hacer algunos puntos sobre las respuestas que dimos, que yo creo que vale la pena agregar. En primer término, el costo de desarrollo de un PMGD, el principal costo de desarrollo del PMGD es el tiempo. ¿Ya? Los proyectos en Chile se demoran bastante. Obtener una concesión de uso oneroso se toma entre 2 años y medio y 3. Después las servidumbres otros 2 años. En ese tiempo hay que obtener una declaración de impacto ambiental, permisos municipales. El año pasado se agregaron más de 1.000 páginas nuevas de instructivos que afectan el desarrollo de proyectos. Entonces, al final, el sector PMGD se basa en algo que permite que sin barreras de entrada cualquier persona, como los que están sentados aquí o el que tiene una parcela en Curicó,
venda su parcela y arriende un campo, tome un punto de conexión e invite inversionistas extranjeros. Esos inversionistas extranjeros son hoy día los fondos que aparecen con grandes nombres, como si hubieran grandes jugadores en este sector. Pero eso no es así. En este sector hay más de 100 desarrolladores de proyectos que son personas individuales que tomaron una iniciativa y confiando en una regulación que se inició en 2004 para dar la posibilidad de que pequeños actores entren en un sector de grandes jugadores multinacionales, puedan entrar a vender su energía a un precio que es menor al promedio que se vende a las distribuidoras. Lo que hay entre medio, si hay un subsidio, si no hay un subsidio, son cosas que se pueden conversar. Hay una mesa técnica que está distinta de la que se dice para subsidios, que es del Decreto Supremo 88, que estaba en curso cuando el Ministerio anunció el cambio legal, y por eso podemos decir con total propiedad que es una gran sorpresa lo que pasó, porque si bien el decreto se aprobó en el gobierno anterior, entonces este gobierno, que alabó mucho que promueve las energías renovables, y haciéndolo alargó el plazo en un mes para que ingresaran nuevos proyectos. Además de alargar el plazo, el ministerio mantuvo, y yo eso siempre lo alabé, mantuvo la convicción de que el transitorio otorgado a los inversionistas internacionales se mantendría, a pesar de las voces que habían de que esto era una distorsión, no era una distorsión. Esas compensaciones de las que habla el ministro pueden ser las compensaciones del año 2023. Efectivamente, en 2023 se produjo un error en el cálculo de la Comisión Nacional de Energía, que produjo una compensación extraordinaria, única, y que no se va a volver a repetir. Probablemente no se va a volver a repetir. Es solo ese año. Son cosas que no se van a mantener en el tiempo. Los años anteriores han habido compensaciones hacia el otro lado. El costo marginal, que es la referencia para el precio estabilizado, sube y baja. Y pasamos un tiempo muy largo en que estuvo muy bajo. Y ahora está alto y después va a estar de nuevo bajo. Entonces, si queremos hacer modificaciones regulatorias en Chile, tienen que hacerse con el debido proceso de cuidar la sustentabilidad regulatoria. No podemos cambiarlo y se va a producir un daño, y si el efecto... por supuesto, las plantas van a seguir generando, las que se construyen van a seguir generando. Nosotros construimos 3 plantas, tenemos 3 plantas en Arica en construcción. Nos han costado 25 millones de dólares. Y con este cambio legal, ahora nos ofrecen 15. Entonces, no sé cómo le voy a pagar a Corfo. He mezclado muchas cosas en la respuesta, pero yo quiero que vean aquí la cara de un emprendedor que puso el costo de su familia, de sus amigos, la hipoteca de la casa, para partir con un negocio en el que partimos con un proyecto, después conseguimos un crédito, hemos contratado gente, hemos dado trabajo, tenemos 70 personas que trabajan con nosotros, que nos vamos a jugar a concho por mantener a todos. Pero es posible que no podamos hacerlo. Entonces, si nos sentimos representados por las asociaciones, por supuesto que nos sentimos representados. Pero somos muchos. Y finalmente somos los más chicos, y al final los que se cree que reclaman menos, los que no se sabe cuántos son. Eso pasa siempre con las pymes. Cuando decimos que somos pymes nos dicen, no, tú no eres pyme. Claro, un proyecto de 10 millones de dólares, sí, puede que no sea pyme, pero los otros son de 500. Y nosotros no podemos participar en el mercado de contratos. Porque además de que se requiere garantías para contratarse, un cliente tiene que elegir entre que le suministren él, le suministre Colbún o le suministre de Capital. ¿Qué creen que va a elegir? No nos van a dar contrato. Por eso existe este precio estabilizado. Entonces, está lleno de caricaturas. Pero aquí hay personas que han puesto su trabajo. Yo he puesto 10 años de mi vida en esto. Y la verdad es que eso es lo que está en peligro. Y yo la verdad que siempre converso con mi gente que tener un equipo trabajando con uno, son familias que están detrás. O sea, yo tengo 70 familias en mis hombros. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que vine a la Cámara de Diputados y no pude defender lo que me estaban contradiciendo? No, tengo que hacerlo. Y lo voy a hacer hasta el final. Entonces, usted me preguntaba, ¿cuánta gente tenemos en cada región? Nosotros estamos en la región de Arica, tenemos 3 proyectos. Estamos en la región de Tarapacá,
tenemos gente en la región de Antofagasta, en Cerro Gordo, tenemos gente en Chañaral, tenemos gente en Copiapó, tenemos gente en Quillota, en Los Andes, tenemos gente en Peñaflor. Les podemos entregar todos los detalles que quieran, pero al final no podemos transmitir, y podemos hacerle una presentación formal, lo que le pasa a los bancos, pero al final lo importante aquí son las personas. Y aquí yo no me puedo oponer a que se dé un subsidio a las personas que le van a subir las cuentas, pero el Estado de Chile decidió hacer una política pública en que iba a mantener las cuentas de luz a raya, aun cuando todo el resto subiera. Después se hizo un PEC 1, un PEC 2, un PEC 3, y ahora a lo mejor hay que hacer un PEC 4, no sé, pero es un poco parecido a lo que pasaba antes con los retiros. Después vino inflación, se producen problemas. Entonces, la regularización de todas estas cosas no puede ser a costa de los más pequeños. Perdón, presidente, que me haya alargado. Bien, termina Sí, diputado Tapia y parte de la segunda bien presentación. puntual. Don Emilio, darle la tranquilidad que si nosotros lo estamos escuchando es porque también vemos la inquietud de ustedes. O sea, no crean que este proyecto que está ingresado, nosotros lo vamos a escuchar a ustedes y lo vamos a probar tal como está. O sea, es el sentido de escuchar, de ver cuál es el efecto que le va a producir a ustedes, y lógicamente nosotros tenemos que igual proteger a las pequeñas y medianas generadoras de energía, porque el país está para eso, y nosotros en ese sentido yo creo que no nos vamos a perder. Pero quiero aprovechar, presidente, que nos pueda indicar aquí los señores de Empresa Capital, algo que no tiene nada que ver con esto, pero voy a aprovechar ahora y de aquí lo vamos a hacer con todos, que es un tema que agrava mucho. Ustedes tienen demandas de parte de ciertos proveedores locales donde han estado haciendo estos trabajos por no pago específicamente. Nosotros el año pasado fuimos a Calama, aparecieron una cantidad de proveedores que entregaban alimentación, movilización, distintos medios de transporte, y que las empresas que estaban instalando tanto energía eólica como energía solar no la habían pagado. Llegó una persona que ese día había perdido su casa. Entonces yo quiero hacerle la pregunta, bien sincero, que ustedes no respondan. Vuelvo a insistir, esto lo vamos a hacer a todos, la debemos haber hecho en la mañana. Ustedes tienen esa demanda, ustedes les deben a proveedores locales, y yendo de la mano a ver si el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Energía, acompañado con el Ministerio de Trabajo, si podemos tener la próxima semana el listado. Pero no escucharon nada. A lo último. No, si no lo voy a repetir, no lo voy a repetir. Hola, buenas tardes. No. A ver si nos pueden, a través del Ministerio de Trabajo, traer el listado, porque aprovechando que van a venir acá y que nosotros los queremos ayudar, también que puedan ayudar a solucionar los problemas. Gracias, presidente. Sí, diputado. 30 segundos solamente para esa respuesta. Después el diputado Celi y terminamos. Nosotros no tenemos en este minuto, y espero no tener nunca a nadie en la puerta cobrándome una cuenta. Nosotros pagamos en la fecha que corresponde, y hemos tenido subcontratistas que han tenido ese problema, y les hemos retenido el dinero y los hemos obligado a demostrar el pago de sus imposiciones, del pago de los sueldos oportuno, y no les pagamos a ellos mientras no entreguen esos certificados. Proveedores lo mismo. Diputado. Es que en el caso de los trabajadores están protegidos por la ley. En el caso de los proveedores no están protegidos por la ley. O sea, una persona que da alimentación o transporte no está protegido por la ley. Me gustaría, por su intermedio, presidente, diputado, conocemos el caso, sabemos que se producen ese tipo de problemas, y nosotros hemos tomado la iniciativa de pagar directo a los proveedores con mandato en caso de... tuvimos un proveedor que quebró, una empresa española, que ha tenido muchas dificultades en muchos proyectos, porque tenía varios proyectos en paralelo, y tomamos la iniciativa de, con un mandato, para cobrar contra el contrato que teníamos con ellos, pagarle directo a los proveedores. Y desde el proyecto tenía un avance del 30%, desde el 30% hasta el 100% le pagamos directo a los proveedores. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Celis. Primero, por favor, el diputado Nega. El diputado Celis lo pidió antes. Un segundito, se lo voy a dar. ¿El Meseta de los Andes está pagado todo también? Nosotros no conocemos el proyecto Meseta de los Andes. Diputado Celis, por favor, último minuto.
es una cuestión formal. Cuando don Emilio hace alusión al informe jurídico, que se tome el acuerdo de la comisión y que pregunten internamente a ustedes si es que es factible como empresa a la asesoría jurídica de ustedes, si es bueno o no mandarlo a la comisión. En el caso que les digan que no hay problema, que lo envíen para acá, pero tomar el acuerdo presidente, para que no haya tampoco ningún tipo de inconveniente, para que toque la campanita. Esa es una cuestión meramente formal. Acláreme el acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo que quiere? No, el acuerdo es solicitarle a la empresa que pudieran remitir a esta comisión el informe en derecho que hicieron respecto a este proyecto de ley. Perfecto. Ahora, se entiende que ellos van a consultar internamente a la parte de jurídica si es que es conveniente o no remitirlo, y se entiende que no lo hagan porque tienen que cuidar sus intereses. Bien, tomamos el acuerdo entonces de que hagan llegar el informe jurídico. ¿Se acuerda? Y por último, presidente, se nota, por último se nota que don Emilio es hermano de don Manuel Pellegrini, por los caballeros. Así es, el elemento, el hermano de... Sí. Bien, le damos las gracias, ya se nos viene el tiempo, tiene que exponer, se pueden quedar o se pueden retirar, como ustedes lo estimen conveniente. Le damos la palabra a nuestra segunda visita expositora, la directora legal de Aediles Talinay Chile S.p.A., la señora Carmen María Poblete de Ivanchik. Por favor, adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también agradecer a todos los diputados y diputadas de la comisión por la invitación. Primero contarles quién es Aediles Talinay. Nosotros somos un gestor de activos PMGD, administramos todos los activos PMGD del fondo BlackRock. Tenemos bajo nuestra administración 39 plantas que representan un 7% del mercado PMGD. Para los que estuvieron presentes en la exposición de CBE, si pudieron ver el gráfico, el mercado PMGD es bastante atomizado. No hay nadie que tenga realmente una participación desproporcionada en este mercado. A lo que nos convoca, nosotros tenemos proyectos desde Tarapacá hasta Ñuble, y levantando el punto del diputado Mateson, hay una de las características distintivas de los PMGD, y es que nosotros hacemos refuerzos en la línea de distribución. Lo hacemos para poder conectarnos, pero estando la mayoría de nuestros PMGD en lugares rurales, nosotros realizamos refuerzos en las líneas de distribución rurales que muchas veces quedan postergados, y nosotros sabemos que si bien los santiaguinos sufrimos el tema de los cortes de la luz, en regiones eso es una realidad, sobre todo hacia el sur, que es bastante persistente. Además, nosotros estimamos en 50 los empleos directos e indirectos que se generan por cada proyecto. Es un poco menos que se ve para los que estuvieron en la mañana, simplemente porque nosotros no hacemos ciclo completo, sino que se adquieren una vez que están listos para la construcción. También, al respecto y considerando la variedad de los distritos representados en esta comisión, queríamos comentarles que solamente no tenemos lamentablemente PMGD en los distritos del diputado más de Son y Rosas, porque no hay tanta disponibilidad de sol nomás, pero estamos presentes en casi todos los distritos de esta comisión. Tenemos una participación activa con las comunidades, una política de dejar trabajos en las comunidades en la medida que se pueda, ya sean los almuerzos, transportes internos, desmalezamiento, etcétera. En comunidades rurales, por ejemplo, tenemos los parques abiertos para que la gente pueda llevar su ganado local. Y además, nosotros somos una empresa muy consciente de la crisis hídrica que vive en nuestro país, por lo tanto, todos nuestros paneles se limpian en seco. Ya no los lavamos y no usamos agua. Nosotros entendemos la urgencia y el alivio que necesitan las familias de Chile en este momento. La situación económica, nosotros sabemos que dista de ser la ideal, pero a pesar de esto, nosotros nos oponemos al artículo 3º transitorio, el llamado cargo FED, por dos razones. Primero, porque constituye una afectación al marco regulatorio en que diversos inversionistas hicieron tanto inversiones de deuda como de capital, y además por la buena reputación, prestigio y estabilidad regulatoria que ofrece Chile. Esto inevitablemente va a frenar la inversión futura necesaria, y a eso nos vamos a referir en la diapositiva subsiguiente. Además, nosotros estimamos que el cargo FED se aplica en forma desproporcionada a los PMGD, al ser energía renovable de bajo impacto territorial y comunitario, y atenta contra los fines de descarbonización de la matriz. En resumen, nosotros creemos que esta propuesta es más bien una solución a un problema que se soluciona con otro problema. Y nosotros nos adscribimos a las soluciones y a los análisis que van a proponer ACERA, el gremio cual nos representa y asesor, el próximo miércoles.
Además, haciendo eco de lo propuesto por la diputada Riquelme, creemos que hay otras formas de incorporar a los PMGD dentro de la materia energética, hay otras formas también de bajar los costos de energía, y todo eso se encuentra en informes tanto de Valgesta y también la diputada Riquelme mencionó Corfo. Carlos Finat, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, preparó ciertos informes para la Corfo en el sentido de cómo ir incorporando los PMGD y bajar los precios de la energía, que entiendo es el fin que estamos persiguiendo todos, que efectivamente bajen las cuentas para las personas en sus casas, ¿ya? Y en todo caso, este análisis, tanto el de Valgesta como el de Carlos Finat para el BID, son análisis que respetan el marco regulatorio. Y por último, antes de darle la palabra a la gerenta de finanzas, que va a explicar un poco más bien en detalle el tema de los números, el ministro mencionó casi 400 millones de dólares en compensación a los PMGD, pero nos gustaría, en el último año y medio, pero nos gustaría hacer el contrapunto que, por ser una industria muy atomizada, esto no se trata que 1 o 2 empresas se llevaron esos 400 millones de dólares. Solamente en PMGD solares hay 887, que eso termina en promedio. Obviamente eso varía porque no es lo mismo lo que recibe un PMGD de 0.9 que uno de 9, entre 350.000 dólares por ahí. Pero yo creo que es bueno ver el número en individual y después hacer el análisis colectivo. Y ahora queremos explicar también un poco los efectos financieros, y para eso le doy la palabra a Vanessa Tirs, gerenta de finanzas de Adiles. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente, a los diputados y a los asesores que están acá. Efectivamente, la idea de nosotros es tratar de mostrar los números muy simples de cómo afecta esta propuesta. Este cargo que se llama FET, digamos, que está definido hoy día como 1,8 pesos por megawatt hora, en términos prácticos, para los ingresos de una compañía como la nuestra, es alrededor de más de un 30% de efectos directos de reducción de los ingresos por energía. Eso obviamente depende de la alocación de las centrales, tal como está definido hoy día en el proyecto de ley, pero en términos prácticos son 33%, y que en términos brutos, digamos, para la compañía deben hacer alrededor de 36 millones de dólares en estos próximos 3 años. Ahora, eso es lo que retienen desde el punto de vista de Adiles, pero sin embargo, y es importante, aquí lo han mencionado algunos diputados respecto a el impacto en las arcas fiscales, porque una cosa es retener estos 36 millones de dólares, pero por otro lado, la compañía, si recibe menos cantidad de ingresos, por así decirlo, paga menos impuestos, ¿ya? Y ese pago menos impuestos hoy día, por lo menos en el caso de nosotros, en total, nosotros tenemos así definido alrededor de 22 millones de dólares que se dividen, por un lado, por el tema de impuesto a la renta en estos próximos 3 años. No voy a hablar de los diferidos, pero sí de lo que efectivamente nosotros desembolsaríamos los próximos años. Y también hay un efecto en pago de IVA. ¿Y por qué hago mención a este pago de IVA? Porque si bien, bueno, no sé, Carmen María no alcanzó a mencionar el tema de que hoy día nosotros estamos haciendo 11 proyectos, tenemos 11 proyectos en construcción. 6 proyectos que ya están en proceso casi completado, y por lo tanto vamos a terminar de desembolsar, digamos, toda la inversión para poder completarlo, pero hay 5 que no se han iniciado todavía en construcción. ¿Y por qué? Porque estamos a la espera del financiamiento que hoy día está vigente. Nosotros tenemos una línea de crédito importante con la gente del BNP y Natixis, son bancos franceses importantes que han estado súper comprometidos con el tema de los PMGD. Tenemos una línea de 250 millones de dólares aprobados y que hemos utilizado para la construcción de todos estos proyectos que ya tenemos funcionando. Sin embargo, este tercer desembolso que nosotros teníamos presupuestado el 15 de agosto no se pudo hacer, porque había salido justamente esta presentación de la mesa técnica, y como que dijeron, esperemos. Y obviamente hemos ido dilatando este desembolso en función de lo que podría finalmente resultar de esto. Hemos tenido conversaciones con la gente del BNP y del Natixis, y ellos están obviamente a la espera de los informes legales, obviamente, por lo que comentaba también don Emilio respecto a las condiciones precedentes, cambios de leyes y cosas que podrían afectar este desembolso. Entonces, mientras no tengamos alguna claridad, por lo menos nosotros no podríamos iniciar la construcción de estos proyectos. Estamos hablando de un total de 96 millones en dólares que no podríamos construir, que es un equivalente de 80 millones, y que hoy día ¿cómo se llama? No podríamos, ¿cómo se llama? Construir digamos, en ciertos sectores. Ahora, estos 5 proyectos básicamente están ubicados en Sierra Gorda, Chañaral, Quillota, Tiltil.
y en teoría eso podría significar alrededor de 250, 400, ¿cómo se llama? Potenciales pérdidas de trabajo en la medida que esto no se solucione, ¿ya? Y eso es súper relevante, porque obviamente nuestra intención es hacerlo. Son zonas rurales que requieren estos trabajos, tal como decía don Emilio, aquí hay proyectos directos, o sea, trabajos directos y trabajos indirectos, que podrían verse afectados si finalmente no logramos esta aprobación de ¿cómo se llama?, de este banquero. Lo otro interesante es que se ha hablado mucho del tema de los default de los financiamientos internacionales. Nosotros sí tenemos un bono internacional, lo emitimos hace 4 meses, son 155 millones de dólares, lo emitimos recién en mayo de este año. Ahí ustedes pueden ver la cantidad, los tipos de inversionistas que están involucrados, que compraron estos bonos. Son 20 inversionistas. Nosotros hoy día lo resumimos en estos 6 principales fondos de inversión, que son fundamentalmente compañías de seguro y fondos de pensiones internacionales, canadienses, ingleses, estadounidenses, que no solamente están metidos obviamente en el tema de infraestructura, en el fondo de energía, sino que también infraestructura, hospitales, carreteras, y obviamente que podrían, digamos, tener más conciencia o estar más alertas respecto a potenciales cambios en inversiones futuras. Estos bonos son a 25 años y tienen pagos semestrales de capital e intereses. También fueron rankeados hace poquito por Standard & Poor's, quien hace una semana atrás emitió un comunicado diciendo, ojo, hay algún riesgo de daño a este tipo de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos cumpliendo con los ratios de cobertura y otras que exigen estos tipos de financiamientos tan complejos. En el caso nuestro, el contrato de crédito es súper simple, o sea, súper simple en el sentido de las cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que comunicar a los inversionistas dentro de los 10 días hábiles, desde una propuesta de ley, qué es lo que viene. Hoy día estamos discutiendo con los abogados qué tipo de información se le da para no ponerlo en alerta tampoco. O sea, hoy día efectivamente hay una propuesta de ley, pero pasa por un proceso un poco más complicado, y por lo tanto estamos definiendo con ellos qué información podemos entregarle a estos inversionistas, que de todas maneras están llamando por teléfono y uno tiene que estar tratando de dar explicaciones. Pero en la medida que fuese, digamos, aprobado, los efectos son súper simples. No tenemos para los próximos 6 meses, o sea, los próximos 3 años, recursos suficientes para hacer los pagos de capital e intereses, que son junio y diciembre. No nos alcanza la plata, así de simple, ¿ya? Y por otro lado, hay un incumplimiento de una cobertura de ratio, que es cobertura de servicio de la deuda, que bueno, nos exige. Los distintos contratos de crédito existen distintas coberturas, pero en función de nuestro negocio hoy día nos exigen un 1.2. Si no logramos tener este 1.2 un año hacia adelante, lo que tenemos que hacer es como una especie de resizing del bono, reducir la cantidad de deuda de tal manera que podamos cumplir ese ratio, ¿ya? Y eso significa, en términos prácticos, por lo menos desembolsar 50 millones de dólares para poder cumplir con esa cobertura. Y no solo eso, sino que además hay un efecto colateral adicional, que hay contratos de coberturas de líneas de crédito que tienen que ser cubiertas con fondos. Entonces, obviamente, para nosotros, a ver, esto es complicado desde el punto de vista de finanzas. No es una quiebra, ni mucho menos, pero sí nos señala digamos, un estrés adicional, que básicamente nos va a requerir estar negociando obviamente con estos inversionistas, y nos va a sacar un poco del foco que nosotros teníamos, que era seguir construyendo y seguir invirtiendo en otro tipo de proyecto, como va a decir Carmen María más adelante, que era básicamente el tema de las utilities o de gran escala con batería. Entonces, como que nos saca un poco del foco fundamental por este ruido financiero, ¿ya? Bueno, retomando y gracias, Vanessa. La verdad es que uno, siendo abogado, los números a veces se le confunden, y yo creo que quedó bastante claro, digamos, que los efectos son palpables. Respecto de la cobertura de la propuesta, yo creo que es muy importante tener en cuenta que eventualmente, si la propuesta se aprueba como viene, nosotros sabemos que el proceso legislativo requiere de la reflexión de usted y el análisis del proyecto, pero como viene, ya ha generado un cierto ruido a nivel internacional. Vemos titulares de Bloomberg, Standard & Poor's también sacó un artículo. Standard & Poor's es una clasificadora de riesgo que, recordemos, que clasifica también riesgo país.
Entonces, en el fondo, aquí el tema no es solamente un tema reducido al ámbito PMG2, sino que también puede impactar otros sectores de la economía. Y como el tema de las baterías, nosotros entendemos lo que dijo el ministro de la mañana respecto de que el presidente y tiene plena autonomía, por ejemplo, para modificar decretos, para modificar legislación, pero también hay que tener en cuenta, como lo ha dicho nuestro actual Contralor Jorge Bermúdez, como lo ha dicho el ministro de Justicia Cordero, que el principio de confianza legítima de los regulados también es importante. Nosotros no desconocemos la voluntad soberana del Congreso y del Ejecutivo, pero también hay que tener en cuenta la expectativa y el principio de confianza legítima que tienen los regulados, que somos tanto los nacionales como los inversionistas extranjeros. Y además hay que, un poco haciendo también, tomando cargo cuando dicen no queremos este peso en la industria PMGD, sino que lo queremos en hospitales, lo queremos en colegios, etcétera. Hay que tener en cuenta que si las agencias de riesgo ponen en mayor riesgo los créditos otorgados en Chile, eso va a afectar todos los créditos para construcción de hospitales, los créditos para construcción de cárceles, que son las obras de infraestructura que necesitamos. Entonces, esto no es un tema binario, no es el 1 a 1 de decir este peso está acá o allá. Hay que tener en cuenta el ecosistema completo de inversiones y decir, ok, ¿qué pasa si se nos encarece el crédito para la construcción de la obra de infraestructura que efectivamente Chile necesita? Otro tema también, que yo sé que lo han tocado mucho, pero que es importante decirlo, porque podrían decir, oye, ¿por qué van y se contratan con estos bancos que les ponen estas condiciones? Que es una pregunta muy legítima. Porque las tasas de interés y las condiciones del crédito en la banca internacional hoy lamentablemente son mejores que en la banca local. Hoy día tuvimos una buena noticia en el sentido del recorte de la tasa política monetaria central, que da señales que se puede reactivar el mercado de créditos, pero todavía falta mucho para que lleguemos a que la banca y el financiamiento local sea igual al extranjero. Ahora, otro impacto que yo sé que acá le interesa mucho, más allá de que por el título de esta comisión, que es la Comisión de Minería y Energía, sino que porque es para todo el potencial que va a haber de construcción de proyectos en el norte chico, en el norte grande, en Atacama, en la región de Antofagasta, es el tema baterías. ¿Por qué? Porque básicamente la remuneración de los PMGD bajo el artículo transitorio está establecida nosotros entendemos el punto del ministro que el DS 2440 se derogó, pero en el fondo, ¿qué es lo que sigue vigente? La remuneración en virtud del primero transitorio del 288. La remuneración por potencia de las baterías está en el artículo primero transitorio del DS 70. Entonces, lamentablemente, y es una realidad, que el inversionista internacional cuando vea un precedente que es PMGD y vea la regulación de las baterías, se va a hacer la pregunta de esto si se va a respetar o no. Nosotros llevamos prácticamente 3 años de transitorio, no es mucho tiempo en términos regulatorios. Y volvemos también al principio de la confianza legítima, que tiene 2 aspectos, un aspecto legal teórico y un aspecto práctico. ¿Cuál es el aspecto legal teórico? Que nosotros como ciudadanos tenemos distintos niveles de representación. El Congreso y sobre todo la Cámara de Diputados, que quizás es el órgano más representativo de todos los intereses de la ciudadanía, pero el Ejecutivo también, que es elegido cada 4 años precisamente para representarnos y a todos, a los trabajadores, a las empresas, y el principio de confianza legítima, ¿en qué se basa? En confiar de que el Estado tiene una cierta continuidad en su actuación. Y la continuidad en la actuación, ¿qué significa? Que si el Ministerio de Energía, en uso de su potestad reglamentaria autónoma, convoca a los gremios y a los distintos afectados a discutir un decreto, lo va a seguir haciendo. Podría no hacerlo y podría cambiar las reglas todos los días, pero esa no es la forma en que ha actuado el Estado chileno y hay límites a esa actuación. Ningún poder es absoluto. Entonces, obviamente que la confianza de los regulados es muy importante. Y segundo, es un tema práctico. Esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando, no sé, un banco pide la historia crediticia a una persona que va a pedir un crédito hipotecario. Si la persona tiene deuda, si la persona no ha pagado, si la persona no paga la línea de crédito a tiempo, etcétera, es muy probable que el banco no le dé el crédito hipotecario o le dé una tasa mayor o le pida un pagaré o una garantía extra. Va a pasar lo mismo con Chile. Si se aprueban este tipo de legislaciones que básicamente altera condiciones ya negociadas, ya acordadas, en que se hicieron procesos participativos, nos van a castigar ya sea en inversión, porque la inversión se puede ir aquí o se puede ir allá, o ya sea en crédito. Entonces, si un hospital hoy nos cuesta 500, lamentablemente el día de mañana va a costar 600 porque el crédito va a ser más caro y los recursos no están. Entonces, si queremos hablar de disponibilidad de recursos para inversión de infraestructura, es muy importante mantener las reglas.
Y les quería mostrar, para terminar, yo sé que ha sido un día largo para ustedes, este gráfico. Este gráfico muestra las distintas licitaciones a clientes regulados y muestra tanto el precio promedio como los competidores. Obviamente también influye mucho el volumen regulado, ¿no? El volumen licitado. La licitación del 2017 y la del 2021 fueron licitaciones en que se licitaron muy pocos megas. Entonces es natural que haya menos interés porque son menos bloques. Pero fíjense en las licitaciones de octubre del 2022 y en mayo del 2024. Tenemos 15 participantes o 5 participantes. Es muy poco. Si comparamos, por ejemplo, con las licitaciones de el 2015, que era un volumen muy chiquitito, pero igual convocó 38 participantes, el 2016 84 participantes. Si queremos un mercado de energético diverso y competitivo, tenemos que mantener las reglas para que sea atractivo, para que el que venga y lea la historia de cómo es invertir en Chile, entienda que hay ciertos principios y ciertas normas que se respetan. Obviamente, aquí no estamos hablando de que sean las empresas las que dicten la cátedra de lo que hay que hacer o no hacer. Eso es potestad de ustedes como personas elegidas como representantes. Pero sí queremos mostrar que efectivamente cuando hay inconsistencia regulatoria y cuando hay cambios en las reglas, cuando hay más incertidumbre económica, no hay actores nuevos y eso no va a hacer que el mercado sea competitivo y lamentablemente en las últimas licitaciones vemos que los precios promedio adjudicados han subido. Entonces, uno entiende la urgencia, pero tratemos de propender a las políticas públicas que efectivamente tiendan a que bajen los precios en el corto plazo, en el largo plazo. Eso, muchas gracias y perdón la extensión. No se preocupe, muchas gracias a usted. Mire, vamos a hacer un ordenamiento para el horario porque tenemos que puntos varios y tomar 2 acuerdos, ¿ya? Vamos a abrir la palabra, ¿cierto? Solamente 10 minutos para poder cerrar esto y tomar los otros de acuerdo. Diputado Tapia. Gracias. Bueno, le voy a dejar hecha la misma pregunta que hice recién sobre el tema de deuda a los proveedores, después la contesta. Presidente, mira, yo sé que hay un listado bien robusto de empresas que quieren venir a exponer. Hoy hemos escuchado a 3 empresas, todas iguales. Cambian ciertos parámetros, que dónde están instaladas, presupuesto, inyección, recursos, pero el fondo es lo mismo. Entonces, ¿va a ser necesario seguir escuchándolos a todas o escuchamos a la asociación a cual lo representa y luego las sesiones siguientes aprovechar ese tiempo para ver qué vamos a hacer definitivamente? Porque si vamos a estar un mes más escuchando a todos y vamos a llegar a la misma conclusión que hemos sacado el día de hoy con las 3, yo creo que a lo mejor vamos a perder mucho tiempo en poder buscar alternativas diferentes por lo que yo estoy viendo. Ese es un tema interno del acuerdo de la comisión. Si tiene alguna consulta directo para la presentación, porque no solamente eso lo vamos a acordar y todo. Es lo mismo. Ya, Sí, ¿quién más me queda claro. pide la palabra para esta presentación? ¿Alguna pregunta? Diputado Celis, diputado Moreno, ¿no? Diputado Celis. Gracias, presidente. Saludar a las invitadas. Me pareció sumamente interesante lo que se refería a la abogada sobre el principio de la confianza legítima, porque uno suele escucharlo más bien con los funcionarios, pero buscando dentro de la jurisprudencia, claro, aquí encontré una justamente que se relacionara con Serna-Geomín. Entonces, quería preguntarle si cuando menciona al ex contralor Jorge Bermúdez Soto, se refiere justamente cuando él señala, y aquí quiero abrir comillas, puede entenderse al principio de protección de la confianza legítima como el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la administración pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias políticas, sociales, económicas similares. Quería saber si se refería a eso y si eso implica tanto desde la parte normativa hasta la parte de las decisiones. Eso. Sí. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, efectivamente me refería a esa doctrina o esa mención que ha hecho el ex contralor Jorge Bermúdez a el principio de confianza legítima y que de hecho es refrendado y el actual ministro de Justicia en uno de sus tratados de derecho administrativo ha dicho que el principio de confianza legítima es un reflejo del principio de servicialidad del Estado. Entonces, por eso yo mencionaba que esto tiene una dimensión teórica y una práctica, porque el Estado se debe a sus ciudadanos y eso incluye a los regulados. Y también la dimensión práctica, que es que si efectivamente cuando se van cambiando las reglas del juego y hay una variación radical o arbitraria en las actuaciones del Estado, se generan desconfianzas por parte de nuevos actores. Y en un escenario en que Chile necesita más inversión directa, hay que tener en cuenta que ese es un efecto. Pero también obviamente, y usted ha hecho muchas preguntas más bien del punto de vista legal, que agradezco porque nadie quiere hablar de derecho nunca. Sí, sí. Sí, efectivamente hay un tema con respecto también a los ciudadanos. Aquí uno espera conductas medianamente similares de un mismo Estado independiente de cuál es el gobierno de turno. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Nadie? Bien. Hemos terminado esta segunda exposición. Vamos a pasar ahora, tenemos que tomar dos acuerdos, puntos varios, y nos vamos a referir a la inquietud que planteó el diputado Tapia también. Lo primero, el primer acuerdo, según lo que planteó el diputado Castro y que después complementó el diputado Tapia, propongo el acuerdo de condicionar la votación final de este proyecto a la presencia del ministro de Hacienda. Sí, porque eso va a ser después. Pero básicamente lo pidió el diputado Castro, el diputado Tapia hizo lo mismo con un detalle. Sí, también, exactamente, lo dijo también. Entonces, finalmente vamos a tener una fecha final de votación y el acuerdo que se pide es condicionar esta fecha final para que antes de esa final, ¿cierto?, de esa votación, haya tenido su presentación el ministro de Hacienda acá en forma presencial. ¿Sí? ¿Ese es el acuerdo? ¿Se toma el acuerdo? Se toma el acuerdo. Segundo, un segundo, y le doy la palabra de inmediato. Segundo acuerdo, se me ha manifestado algún tipo de preocupación por la sesión de la próxima semana, es 11 de septiembre, y se pide el acuerdo para no citar la próxima sesión y reprogramarla dentro del mismo calendario que hemos tenido, porque especialmente las personas que tienen que volver a Santiago en los horarios de la tarde, etcétera. Se me ha solicitado eso. Si se toma ese acuerdo, ¿sí? ¿Se toma ese acuerdo para aplazar y reprogramar? ¿Sí? Bien, ¿no citar? Ya. Adelante, diputado Castro. Gracias, sí, solamente, a ver, a mí me ha tocado, yo este es mi segundo periodo, y me ha tocado otras veces tener que suspender, efectivamente también se piensa en los trabajadores del Congreso, pero para la gente que nos está siguiendo, efectivamente es algo que se va a reprogramar, y por lo tanto no es que se vaya a dejar de sesionar alguna vez por ese cambio. Gracias. Presidente. La palabra, don Nicolás Bome, del asesor del ministro de Hacienda. Sí. Presidente, muchas gracias. Yo solamente presentar la excusa que el ministro Marcel no pudo venir hoy día porque está de camino al Chile Day. Y esa es la razón por la que hoy día no pudo venir al Congreso. Solo quería aprovechar de presentar esas excusas. Sí, bien, lo vamos a citar nuevamente, pero tomamos el acuerdo de que usted escuchó. No, solamente aclarar el tema de la respuesta del diputado. Nosotros no tenemos deuda con contratistas, subcontratistas. De hecho, tuvimos esa situación hace bastante poco y tuvimos un procedimiento súper ordenado para pagar todas las deudas que habían, contrafactura, etcétera. Y es parte de las preocupaciones de la empresa, sobre todo con la gente que era de San Felipe, que fue el lugar en el que ocurrió esto. Y además dejarle dicho a todos los diputados, que yo entiendo que están viniendo muchas empresas, que nosotros estamos completamente a su disposición en caso que haya quedado un punto en discusión o que quieran saber más, que tengan dudas de la utilidad, etcétera. Nosotros vamos a dejar ingresar solicitudes de reunión con todos ustedes. Solamente si quieren, entendemos que también hay un tema de tiempo, pero si les quedó alguna duda, nosotros estamos completamente a su disposición para conversar. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a puntos varios, me gustaría, sí, por favor, diputado. Sí, aprovechando que sabemos que el ministro va a ir al Chile Day, a París, a Londres, podríamos hacerle llegar quizás la presentación que tuvimos del expositor acá, sobre todo
por estas preocupaciones que existen a nivel internacional justamente de la inversión. Cuando va a París, bueno, va a estar ahí en el BNP, el banco que justamente que está financiando, entonces en una vez lo puede iluminar en ese sentido. Gracias, presidente. Bien, me gustaría, bien, me gustaría a mí ahora informar y tomar, no un acuerdo, pero por lo menos ponernos de acuerdo en algo respecto a, ¿me está pidiendo la palabra, diputado? Ya, se la doy de inmediato. Respecto a los expositores, no ha llegado una cantidad enorme de expositores, tenemos más expositores que sesiones, y justamente lo que decía el diputado Tapia, hoy día estuve conversando en pasillos también, estamos haciendo lo siguiente. Por ejemplo, tuvimos que hacer un borrador con la secretaria para que nadie se nos quede afuera, básicamente porque vamos a tener, por ejemplo, la solicitud de CONADECUS que nos llegó, que va a venir, de Desarrollo como organización, Acera como organización, viene también las distribuidoras como organización, también, si no me equivoco, no, viene también... Claro, generadora, etcétera. Pero estamos tratando de conseguir un concurso del expresidente del Banco Central, José Gregorio, también por un tema de la economía en general, certeza jurídica y otras cosas. Entonces, bien completo. Y respecto a las solicitudes, es porque básicamente hemos por lo menos conocido de que en la industria de las PMG dentro del paraguas de PMG tienen muchas formas distintas, algunos que son solo desarrolladores de proyectos que salen a buscar inversión, otros que desarrollan y construyen, otros que desarrollan, construyen y operan, entonces tienen distintos ámbitos de trabajo, y la idea es que no se quede nadie en ese punto. Si hay tres iguales, claramente va a venir una sola que va a representar más o menos lo mismo, pero la idea es que no se quede, porque esto es un proyecto muy importante, es relevante, y bueno, lo han planteado desde Capital, en este caso para la sobrevivencia de la industria PMGD. Entonces creo yo que es importante darle la posibilidad a todos que presenten acá en esta comisión, que queden las actas, que presenten toda su idea, ¿cierto? Y sus, digamos, aprensiones en caso que las tenga. Diputado Castro. Gracias, presidente. Antes que usted tome un acuerdo, vea la tabla con la Secretaría, yo propondría también, y se lo propondría directamente a todas estas empresas, que entiendo perfectamente su preocupación, podrían acercarse entonces a los expositores que van a venir. Quizás algunas son de Acera, quizás otras son de las generadoras, quizás otras son hay como 4, tengo entendido, 4 grupos grandes. Entonces quizás podrían acercarse y podrían venir en conjunto. No es necesario que dejen de venir, pero podrían venir en conjunto a la exposición. Lo que sí, yo creo que mínimo vamos a tener que recibir a las 4 agrupaciones en general. Eso es, a ver, lo dejo a criterio de la misma empresa, habiendo visto las exposiciones. Y por supuesto, si hay alguna que tuviese que aportar cosas nuevas, podría canalizarlas a través de ellos. Pero por lo menos, ¿por qué? Porque también este es un punto del proyecto. O sea, hay otros puntos importantísimos también, el IVA, qué sé yo, la venta de energía por parte de estas empresas a pymes. Tenemos también otra serie de coyunturas que resolver, pero sí me interesa que todos por lo menos sientan que fueron escuchados. Gracias. Diputado Moreno tiene una consulta sobre la presentación. Gracias, presidente. Dos cosas. Yo también vi ese informe de SISTEP de las generadoras y dice que se les mandó una encuesta a las mismas generadoras. Ahí mencionaban como 3 puntos importante, y uno de esos es el impacto de los mecanismos de estabilización. Busqué en la encuesta, pero no es lo suficientemente clara si se refiere exclusivamente al PEC o también se refiere a los precios estabilizados de los PMG. No sé si ustedes tienen más información de eso, porque uno se mete ahí y no sabe si efectivamente se refiere exclusivamente a la ley de estabilización de tarifa o a la mezcla de las dos. Eso es lo primero. Lo segundo, quisiera saber qué porcentaje de la energía consumida representa la inyección de los PMGD en los bloques solares. Muchas gracias. Respecto al primer tema, bueno, como todo en la vida, no todo se puede explicar por una o dos razones. Entonces, efectivamente, cada empresa va a ir pagando distintos costos laterales dependiendo, por ejemplo, a qué horas del día retire, cuánto retira, servicios complementarios, etcétera. Pero el tema es que los pagos laterales hay mucho más concepto además de los PMGD. Está el tema de servicios complementarios, por ejemplo, que hoy por hoy se hacen por adjudicación directa y podrían bajar mucho si es que se permite la licitación y que las renovables participen de estos servicios complementarios.
Además, hay un tema que el tema de estos 400 millones de dólares o los sobrepagos de los PMGD se explican en parte por el factor hidrología. Tuvimos 2 años, por suerte, bastante lluviosos, pero que han sido la excepción en 20 años de sequía. Entonces, obviamente el cálculo de la CNE falló porque falló con respecto a cuánto iba a haber de disponibilidad de hidroelectricidad. Entonces, eso lamentablemente no irá a seguir ocurriendo porque, como mencionamos antes, estamos en un escenario de crisis hídrica y es muy probable que el próximo año y el siguiente no tengamos las lluvias. Vamos a tener, sí, 6 meses por efecto deshielo, en que va a seguir habiendo mucha disponibilidad de la hidroelectricidad. Pero el tema es que si queremos ver efectivamente bien los pagos laterales, cuánto hay y cuánto el espacio de mejora, habría que considerar el comportamiento histórico de los PMGD y no solamente del último año. Y de hecho, en el procedimiento que se hizo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, que también identificó que los PMGD no presentaban una distorsión, dijo específicamente que la hidrología era un factor de quiebre. Respecto de las proporciones de inyección de la energía solar con respecto al consumo, yo no lo tengo claro, eso lo va a exponer más claramente Asesol. Nosotros venimos más bien representando la parte de la empresa privada, entonces nosotros no tenemos y no tenemos tampoco los recursos ni el personal, digamos, para hacer los grandes temas de política pública, los grandes números. Para ser súper honesta, podría inventarle un número, pero yo creo que en la vida a veces es mejor hablar de lo que uno sabe. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a destinar los 10 últimos minutos de la comisión a puntos varios. Tiene la palabra la diputada Ivana Ahumada. Y el diputado Tapia también pide. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, presidente. La verdad es que hemos discutido tanto de energía y hay un tema que yo he venido levantando y que de verdad me preocupa. Son los cortes permanentes que ocurren en la región de Antofagasta, donde está la empresa CGE, y que lamentablemente... Si los invitados se quieren retirar, lo pueden hacer sin ningún problema. También. Ya, voy a volver a foja cero. Bueno, presidente, todo el mundo sabe que efectivamente hay un tema de la energía y los cortes de energía. Por ley se supone que debe ser una entrega de energía permanente, que debe ser de buena calidad, y lamentablemente eso no está ocurriendo. Y cuando se hacen denuncias, esto es sumamente lento y burocrático. Yo creo que después de lo que ocurrió en Santiago, hemos visto cómo las empresas no cumplen con este rol, y yo se lo pregunté aquí mismo a la SEC para saber efectivamente qué es lo que hacen o cómo realmente fiscalizan la entrega de la energía. Por otro lado, nosotros también nos toca algo que ocurre también en otras regiones, que tiene que ver con este robo de energía producto de las tomas ilegales que hay, donde nosotros además hemos tenido un aumento en nuestra región. Entonces, quiero solicitar a la comisión si es que podemos oficiar a la SEC y también al ministerio, quizá a la superintendencia también, porque creo que es importante ver cuáles son las acciones, cómo es que se está fiscalizando, cómo se le exige a la empresa que en tiempo y forma responda a los vecinos y vecinas cuando hacen estas denuncias, y peor aún, que lamentablemente hay cortes permanentes, entonces nadie tiene cómo resolver el problema y no se escucha. Y esto es algo particular que ocurre, por ejemplo, en la comuna de Antofagasta, en el sector norte, y cada vez que se llama no llega, y todos los días hay cortes. Eso realmente ya nadie lo entiende. Entonces, de verdad, esto yo creo que hay que tomarlo con la urgencia, así como el presidente tuvo voz para Santiago, y que también tenga voz para las regiones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Tomamos el acuerdo o va a revisar primero? Sí, va a revisar, para ver si va a revisar la Secretaría, porque va a ver si tiene algún oficio en ese mismo sentido ya enviado, ¿cierto? ¿Eso es? ¿Ya enviado? Ok, tiene la palabra el diputado Tapia. Presidente, nuevamente Codelco, División Salvador. Sí. Tiene la palabra la Secretaría. Disculpe. El día 14 de agosto, mediante oficio 222, se solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible con el propósito de tenga bien mencionar y explicar las medidas que adoptarán en torno a los recurrentes y permanentes cortes por suspensión del suministro eléctrico en la región de Antofagasta. Sí, oficial. ¿Siguen ocurriendo? Sí. Reiterémoslo. Ya, es que ha pasado. Acuerdo de reiterar es el oficio que pide la diputada Ivana Ahumada. Diputado Tapia. Gracias, presidente. Ahora sí. Presidente, nuevamente la situación de Codelco División Salvador. Nosotros ya por varios meses
hemos estado presentes ahí con los trabajadores que están con enfermedad profesional. Hemos tenido aquí al presidente Máximo Pacheco, hemos tenido a personas que están a cargo de lo que significa la seguridad. Lo que siempre nosotros pusimos bajo el punto de vista legal, que todos aquellos trabajadores que estaban con enfermedades profesionales tenían diferentes alternativas. El que tuviese un buen porcentaje de incapacidad se podría ir jubilado con la pensión que le corresponde por la ley. Los otros que tuviesen menos incapacidad lo tenían que reubicar, pero jamás se habló de un plan de retiro. Los mismos trabajadores trajeron esa inquietud acá, que la empresa estaba ofreciendo un plan de retiro. En la última sesión que tuvimos, que estuvo acá Máximo Pacheco con los trabajadores, se quedó de buscar la alternativa, la solución al problema. Ayer nuevamente reunión en Salvador, donde no estuvieron estos trabajadores y donde insisten que tienen que salir 100 trabajadores enfermos. Esos trabajadores ingresaron alentados, con salud compatible para el trabajo. Y resulta que ahora lo están tentando con un plan de retiro, de darle un par de millones más para que estas personas se vayan, y estas personas, estando afuera, quedan totalmente desprotegidos. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer como comisión, definitivamente, porque yo insisto que aquí estamos ante una dictadura de Codelco, así derechamente. Yo lo mencioné en esa ocasión, si no tenemos respuesta, vamos a hacer todas las demandas, o sea, vamos a demandar a una empresa del Estado. Aquí pedimos que viniese la ministra Jara, lamentablemente no vino. Vamos a tener que, yo creo que no podemos dejar a esos trabajadores así, porque lo que ha sucedido eternamente, esto no es nuevo. Lo que pasa es que aquí el grupo de trabajadores se levantó y puso la voz. Entonces yo, presidente, sugiero poder recibir, no sé si en una sesión, tal vez en una reunión que sea un poco más larga, para tocar solamente ese tema y tomar decisiones que sean mucho más drásticas. Codelco no quiere entender, definitivamente no quiere entender. Son tosudos, se pasan la legislación o la quieren interpretar como ellos quieran, no respetan a los trabajadores, y vuelvo a insistir, esto ni la empresa privada yo lo he visto. Pero también aquí vienen cosas más graves, o tan graves como la que estamos viendo. La Corte de Copiapó ordena a Codelco abstenerse de acciones que impiden el funcionamiento de cafetería. Todos sabemos que Salvador es un campamento minero, que básicamente depende de Codelco, que lo sostiene, pero también hay comercio, y no solamente hay trabajadores de Codelco, también hay trabajadores contratistas, trabajadores de educación, etc. Entonces también está impidiendo el funcionamiento de una cafetería. La semana pasada desalojaron a una familia, a una que aquí claramente ordenó el desalojo con su hijo que tiene TEA. Eso estamos viviendo en Salvador, en una empresa que es de todo, en una empresa que el presidente es puesto a dedo porque le corresponde un cargo político y no un cargo técnico. Así que yo, esta situación creo que es gravísimo lo que está pasando. Yo pido que venga el gerente de Codelco Salvador, que es don Cristian Tután, y que venga a dar explicaciones de esto. Ya con el señor Pacheco yo creo que recibirlo acá es perder el tiempo, sinceramente, porque siempre nos viene en buen chileno a vender la misma aspirina. Y aquí estamos hablando de personas, aquí no estamos hablando de producir una libra de cobre, que es el objetivo que tiene Codelco, pero para producir esa libra de cobre, una tonelada de concentrado de cobre, requiere también un proceso donde está la clase trabajadora. Y en eso yo creo que no nos podemos perder del objetivo que nosotros nos lleva hacia adelante. Yo creo que esta es una situación, vuelvo a insistir, matonesca de la empresa, matonesca de algún ejecutivo de Codelco, y que tratan de poner el pie encima tanto a estos 100 trabajadores que los quieren dejar en la calle, porque no hay otra interpretación, los quieren dejar en la calle enfermos, y también lo que están viviendo gente que por años ha habitado en el campamento. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Propongo un acuerdo para citar una fecha que podamos determinar para poder invitar al gerente de División El Salvador, don Cristian Tután. ¿Sí? ¿Acuerdo? Diputada Ahumada. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es importante dejar en claro que efectivamente esos trabajadores, como bien lo decía el diputado Tapia, hoy se encuentran en una condición porque debido a una enfermedad laboral fueron atendidos por esta administración delegada y quedaron en peores condiciones porque los atiende mal un profesional.
Y eso está dentro de varios respaldos que se trajeron de parte de los trabajadores. Y lo otro es que efectivamente sigue Codelco, que se le dijo aquí ese día que hablaran directamente con los afectados, puesto que la parte sindical no estaba representando a los trabajadores. Codelco insiste. Entonces, de verdad yo creo que, como dice el diputado Tapia, acá hay que tomar otras acciones. Espero que todos los actores nos estén mirando en esta comisión y algunos actúen de oficio, porque creo que independiente que sea una empresa estatal, acá debe haber una reacción mucho más dura, porque no podemos seguir permitiendo este tipo de acciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, este se levante.